¿Bien? Ok. Entonces yo te digo, Z igual a W, estoy diciendo esto. Módulo W por E a la I. ¿Bien? Entonces, fíjese. ¿Cuándo va a pasar esto? Esto tiene que pasar sí o sí cuando, obviamente, los módulos tienen que ser iguales. Y vos podés decir también cuando θ sea igual a phi. Esto está correcto, ¿sí? Pero lo que les mencioné hace rato, recuerden que no va a ser solamente phi, es phi más todas las otras vueltas que le dé a ese ángulo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Lo de acá. Acá está. ¿Sí? Este sería la phi de la calculadora, pero como le dije, no solamente ese ángulo te va a dar ese número complejo, te va a dar ese ángulo y también las otras vueltas que tengas. Entonces, si vos vas a igualar un número complejo a otro, los módulos tienen que ser iguales y además, θ tiene que ser phi y más sus respectivas vueltas. ¿Se entiende? ¿Sí? Como le dije, este que sería el argumento principal. El que sacan de su calculadora. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok. Entonces, más que nada el uso que le vamos a dar a la forma exponencial, como les mencioné, es para el producto y para la división. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago Z por W, ¿sí? Pero que Z es A más BI por C más DI. Ya sabemos cómo quedó hace rato, era A por C menos B por D, una cosa fea, ¿verdad? Una cosa medio no tan linda, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros ese producto, en vez de hacer la distributiva y demás, podemos hacer directamente por forma exponencial nomás, ¿sí? Z, en vez de escribir A más BI, ¿qué le voy a hacer? Voy a hacer que sea, por ejemplo, módulo de Z por E a la I phi. ¿Sí? ¿De dónde salía phi? Artangente de B sobre A. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Del plano. Sí. Voy a hacer que W sea ahora módulo de W por E a la I por θ. ¿Qué sería θ? Sería artangente de D sobre C. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende por qué? Porque si dibujo en el plano, D va a ser mi cateto opuesto y C va a ser mi cateto adyacente. Eso les queda claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Z por W? Me va a quedar módulo de Z por E a la I phi por módulo de W por E a la I θ. ¿Se entiende? ¿Cómo te va a quedar Z por W? Te va a quedar módulo de Z por módulo de W por E, y aquí cómo te va a quedar. ¿Y qué pasaba con los exponentes si tienen la misma base? Se suman. Entonces va a ser phi más phi. Entonces a eso me refería que va a facilitar mucho el producto de los números complejos. ¿Sí? La forma exponencial. ¿Se entiende? ¿Seguro? Sí. Lo mismo, ahora sí yo puedo hablar un poco más de lo que es la división. Si yo hago Z sobre W, vos tenés A más BI sobre C más DI, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Z vamos a poner como E a la I phi y W vamos a poner como si fuera E a la I θ. Bases iguales y están dividiéndose. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo te va a quedar la división entre Z y W? Te va a quedar E a la I, y este se va a quedar positivo y este va a ser negativo. Y va a ser phi menos I. Y esa es la división. Ok. Opa. ¿Se entiende? Ajá. ¿Sí? Y esa es la división. Entonces, cuando van a hacer producto o división, les conviene poner
de forma exponencial. ¿Sí? Producto o división. Les conviene poner en forma exponencial. ¿Se entiende, gente? Para que sea más sencillo de hacer. Más que lo define aquí lo que van a hacer. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguros? Sí. Ok. Números complejos, ¿sí? Observación opcional. Creo que estamos como ejemplo en el material. A ver, Z, ponerle que es. ¿Qué número podemos decirle? 3 por E a la I por Pi sobre pi 4. sobre 3 pi sobre 4. ¿Verdad? Y W va a ser 4 por E a la I por pi sobre 2. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, entonces, estas son mis dos formas de representar estos son mis dos números complejos representados de la forma exponencial. Vemos el producto. El producto de Z por W, ¿cuánto va a ser? Va a ser 12 por E a la I. ¿Y qué pasa con estos dos? Se suman. ¿Cuánto es 3 cuartos más un medio? 7 cuartos. ¿Sí? ¿Sí? 5. Y acá no nos aclara. 5 sobre 4. ¿Cuánto? 5 cuartos. Confío. ¿Quién dijo 7 cuartos? Bien. Entonces tenemos de esta manera 5 cuartos ojo de pi. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que, como le dije, nosotros siempre vamos a dejarnos con el argumento principal. ¿Sí? Según el material de la venta. Entonces, según el material que proporcionó la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Nuestro argumento principal tiene que estar sí o sí entre menos pi y pi. La punta, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? 5 cuartos de pi ya pasa ya de pi, obviamente. ¿Por qué? Porque pi y 5 cuartos, obviamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es a este quitarle una vuelta. ¿Sí? Le quitan una vuelta. Si su valor supera uno de estos dos, directamente le quitan una vuelta. ¿Se entiende qué prefiero? ¿Sí? Entonces te va a quedar acá Z por W igual a 12 por E. ¿Y cuándo es 5 cuartos menos 2? La hora. Menos 3 cuartos. Entonces va a ser I a la menos 3 cuartos de pi. Y este es su resultado. ¿Sí? Porque pi menos pi representa lo mismo. Bien, ¿se entiende, gente? Entonces, ustedes siempre tienen que tratar de poner en mente para que no le haga problema. ¿Sí? Tipo, asegúrense nomás de. Pero yo pondría nomás tranquilamente 5 cuartos de pi porque sí están en una vuelta. ¿Sí? Porque 5 cuartos es el tercer cuadrante por ahí. Pero ellos, según su material, tiene que estar sí o sí representado de esta forma. El argumento principal. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, para evitar problemas, siempre tengan de esta forma. Entre menos pi. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Por ejemplo, hay un ejercicio donde el ángulo, la phi, te sale 240. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este 240 pues ya es mayor a, vamos a decir, pi por algo mayor a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que quitarle 360. ¿Me entiendes? Para presentar tu respuesta, básicamente. ¿Se entiende qué prefiero? Ok, eso me quería aclarar. Qué raro. Ahí digo, ¿no? ¿Está todo bien? ¿Se entiende? Ok, ya faltan dos cositas más allá. Después, o sea, ejemplo y ejercicio. ¿Sí? Básicamente, poder decir A más B y a la N. ¿Entiendes? Básicamente es elevar un número complejo a cierto número, a la potencia n. ¿Sí? La potencia de un número complejo. No me tiene la palabra potencia. Potencia de un número complejo.
Igual de la raíz. Digamos, en potencia, digamos, no vamos a hablar de, ¿cómo se llama? De raíces. ¿Sí? Ahora hablamos solamente de números enteros. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué pasa con A más B I? ¿Yo cómo puedo representar? A más B I puedo representar como si fuera así. ¿Cómo era? De esta forma. Y también puedo representar de esta forma. ¿Sí? ¿En cuál forma me conviene hacer la potencia? Obviamente me conviene hacer la potencia en esta forma. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Fíjense, si yo hago z a la n y hago de forma exponencial, va a ser z sub 0 por el módulo de z a la n por e a la i phi elevado a la n. ¿Se comprende? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vos elevas a la n, ¿qué pasaba cuando vos elevas a la n a algo, un exponente? Se multiplica. ¿Cómo te queda z a la n? Te va a quedar módulo de z a la n por e a la i phi por e. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, a al cuadrado es a la cuarta. ¿Sí? Hay un producto entre ellos. ¿Se entiende eso, gente? Sí. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Yo de esto voy a pasar ahora, pero en la forma polar, en la forma trigonométrica. ¿Sí? Voy a escribir z a la n, pero ahora voy a pasar en la forma polar. Va a ser z sub 0 a la n, se mantiene, ¿verdad? Porque el módulo nomás. ¿Esto qué era? Era e a la i por algo, que significaba coseno de ese algo más i por seno de ese algo. ¿Y qué es la única, o sea, cuál es la única diferencia, vamos a decirle acá? Que ahora ese algo va a ser phi por n. ¿Se entiende? ¿Cómo te va a quedar entonces acá? Va a ser coseno de phi por n más i por seno de phi por n. ¿Se entiende, gente? Es básicamente escribir nomás la identidad de Euler, pero ahora en vez de usar solamente phi, lo utilizo phi por n. ¿A qué conclusión podemos llegar nosotros? Y a esa, no sé si es fórmula o identidad, algo de Moivre, creo que es Moivre. No sé si es fórmula. ¿Quién confirma fórmula o identidad? Fórmula. De ahí sale lo que es la fórmula de Moivre. ¿Qué es lo que dice? Fíjense. ¿Ven que qué es lo que yo hice acá? ¿Sí? Lo que yo hice acá fue elevar mi número a la n. Y que yo eleve mi número de forma potencial es lo mismo que decir que estoy elevando mi número de forma trigonométrica. O lo mismo que decir que estoy elevando mi número en esta forma. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo digo z a la n, es como decir módulo de z sub 0 a la n por esto a la n. ¿Se entiende? ¿Sí? Elevar a ambos miembros. Eso no me va a elevar. Acá elevé este. Y me salió que era esto, que decíamos explicarte creo que sí. Pero yo en vez de elevar este, puedo elevar también esto de acá. ¿Se entiende eso? ¿Y qué pasa? Me tiene que representar lo mismo. ¿Sí? Esta z a la n me representa lo mismo que esta z a la n. ¿Se entiende, gente? Es la misma cosa. ¿Se comprende? Entonces, si son la misma cosa, yo tranquilamente puedo igualar, ¿verdad? Yo puedo decir que esto de acá, vamos a decirle 1 y vamos a decirle 2. Yo sé que 1 y 2 me representan lo mismo, ambos me representan z a la n, un número complejo, la potencia de un número complejo, ¿se entiende? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Me va a quedar z sub 0 a la n por esto de acá. Y esto aquí va a ser igual y a esta forma 2 que les mostré acá. Y básicamente lo
lo que dice la fórmula de Moivre, ¿verdad? Es que esta expresión de acá, si vos elevas a la n esta expresión, que es básicamente la identidad de Euler, es como decir que la n va a entrar dentro del argumento. ¿Sí? Es como decir que va a ser coseno de phi n más i por seno de phi n. ¿Verdad? Y eso. Eso es Moivre. Muy Muy Teorema bien. de decir. ¿Eh? Teorema. Teorema. Teorema de Moivre. De Moivre sobre ¿Legal? Teorema de Moivre. Bien. ¿Se entiende, gente, de dónde sale? Fíjense. Para que comprendan. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar aquí. Nosotros vamos a utilizar la potencia de un número complejo. ¿Sí? ¿Cómo le dije? Yo lo que hice fue representar nomás de distintas maneras mi número. Representé de forma trigonométrica y representé de forma exponencial. Obviamente una potencia me conviene hacer en forma exponencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Le elevo a la n. ¿Sí? Mi número complejo. Tengo z a la n, ¿y qué pasa con la n? Se reparte, ¿verdad? Va a ser z sub 0 a la n por e a la i phi de n. ¿Cómo me queda acá esta expresión? Me queda esta z a la n por z sub 0 a la n. Y acá va a ser e a la i por phi. ¿Y qué hace el exponente? Le multiplica al exponente del Euler. ¿Sí? Te queda i por phi por n. ¿Qué pasa? Ese i por phi por n pues es como si fuera nuevamente ahora tu argumento. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Lo que yo hago es esto pasar ahora a forma trigonométrica. ¿Y qué se hacía en la forma trigonométrica con la identidad de Euler? Recuerden que si vos tenés i por θ, va a ser coseno de θ más i por seno de θ. En este caso, ¿qué nosotros tenemos? I a la i por θ y por n. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a pasar a coseno de θ por n más i por seno de θ por n. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hicimos. Pasamos de esto a esto. ¿Bien? ¿Y qué hicimos después? Agarramos ahora la forma trigonométrica. Y lo mismo que hice acá. Acá es lo que hice elevé a la n. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a elevar a la n, pero ahora la forma trigonométrica. Y nuevamente se reparte. ¿Se entiende eso? Y ven que yo tengo que elevar toda la n el mismo número. ¿Sí? Solamente que estoy representando de maneras distintas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué yo hago? Igual la forma de representar. ¿Se entiende? Y al igualar, me queda que esta expresión es la misma que esta expresión. Y ahí es donde sale ese tema de Euler. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que básicamente, si vos elevas esa identidad de Euler a la n, y lo que pasa es como si la n entrara en el argumento de cada función trigonométrica. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero en resumen, lo que les va a servir es realmente esto. ¿Sí? Cuando ustedes van a hacer un ejercicio, lo que realmente van a hacer es pasar su número a forma exponencial y después hacer producto o división. ¿Bien? Ok, ahora sí lo último de la base. No se me quita. Gracias. Vamos a ver ahora, termina acá, lo que es la raíz o las raíces de un número complejo. Bien. Entonces, ¿qué es? Básicamente, ¿para qué sirve la raíz? ¿Sí? Es para hallar un determinado número que yo voy a multiplicar por sí mismo una cierta cantidad de veces y me dé otro número. Eso es la raíz. Por ejemplo, raíz de 16 o raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cúbica de 27 es 3. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es encontrar justamente eso. Un número complejo que se multiplique tantas veces por sí mismo hasta que te dé otro. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo, así, si hablamos de números normales, si yo tengo a la n igual a b, y yo te pido cuál es la raíz
de b. ¿Sí? O la raíz enésima de b. ¿Cómo sería? Yo hago acá, vengo acá y hago eso. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar acá? Acá te va a quedar a y acá te va a quedar raíz enésima de b. ¿Se entiende? Eso. Entonces, ¿cuál es la raíz enésima de este número a? Es raíz enésima de b. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuánto vale la raíz enésima de b? Vale a. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo busco. En vez de b, yo voy a tener un número complejo. Y yo lo que voy a querer es hallar cuánto vale la raíz de ese número complejo. ¿Y qué me tiene que dar? Por otras razones, me tiene que dar otro número complejo. ¿Se entiende? Esto es para una forma normal, vamos a decir. Pero fíjense. Vamos a hacer esto. Yo tengo z a la n igual, creo que así lo da, z sub 0. ¿Okay? Fíjense. Es la misma situación. Tengo algo a la n igual a b. ¿Sí? Si yo quiero la raíz enésima de b, tiene que ser esa a. ¿Sí? Esa fue la definición. ¿Se entiende? La definición de raíz. Entonces, ¿yo qué voy a buscar acá? Yo voy a buscar la raíz enésima de z sub 0. ¿Se entiende eso? ¿Por qué yo digo que acá busco la raíz enésima de z sub 0? Porque si yo hago raíz enésima acá, ¿qué va a pasar con n? Se va a anular. ¿Se entiende eso? ¿Seguros? O sea que yo, si z multiplico n veces por sí mismo, ¿qué me va a dar? Me va a dar z sub 0. ¿Se comprende? Si z multiplico n veces por sí mismo, me va a dar z sub 0. Básicamente la definición de lo que es la raíz de z sub 0. ¿Se comprende? Entonces fíjense. Como vimos hace rato, nos conviene trabajar de forma exponencial. ¿Sí? ¿Cómo sería? Fíjense. Va a ser z a la n va a ser módulo de z por e a la i phi n. ¿Sí? Y z sub 0 va a ser módulo de z sub 0 por e a la i por tira, no, phi sub 0. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, yo ya puedo decir acá directamente que módulo de z a la n tiene que ser igual a módulo de z sub 0. ¿Sí? ¿Se comprende eso? ¿Qué más sale acá? Que si yo quiero la raíz, recuerden, ¿qué estamos buscando nosotros acá? Estamos buscando la raíz enésima. Para que se entienda, la raíz enésima de z sub 0 estamos buscando. ¿Sí? Entonces, si yo quiero un número que sea eso, ¿qué tiene que pasar acá? El módulo de ese número tiene que ser la raíz enésima del módulo de z sub 0. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Sí? Fíjense. Ven que yo les había mencionado, este puede ser phi sub 0, pero este no es el argumento principal. Puede también tener otros valores. ¿Y qué pasa? ¿Ves que es algo por n? ¿Sí? Yo te voy a decir, phi por n puede ser phi sub 0. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque recuerden que este era el argumento principal. ¿Sí? Ven que si yo esto divido por n, ¿bien? Yo voy a pasar la n dividiendo. Puedo hacer que ese valor entre otra vez en el intervalo que nosotros conocemos. ¿Cuál es el intervalo que tiene que tener el argumento principal? Menos pi. Ven que al yo dividir con n, puede que acá me sale. Ven que yo tengo mi argumento principal y le voy a dar una vuelta. Le doy 360. ¿Verdad? Esto cumple también. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si yo divido con n? Nosotros no, ¿cómo decirle? No vamos a asegurar de si ese número es mayor o no a una vuelta. Así que puede caer también en este intervalo. Así que puede también llegar a ser un argumento principal. ¿Se entiende a qué me refiero? ¿O no? Sí. Fíjate, yo digo así directamente. Este es mi argumento principal. ¿Qué cumple el argumento principal? Esto acá. Pero es que, ¿se acuerdan que como nosotros igualamos dos números complejos,
el ángulo puede ser igual a phi o puede ser igual a phi más las vueltas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros a esas vueltas no le hacemos caso, porque nosotros siempre hallamos solamente el argumento principal. Tipo, tu respuesta vos solamente pones esto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo trato de trabajar con uno de esos argumentos que no son principales, yo esta n voy a pasar dividiendo. Y no sé si se ve, pero claramente si n es mayor a 1, ¿qué va a pasar con esta expresión? Va a ser sí o sí menor a 360. ¿Se entiende? Y justamente que sea menor a 360 es lo que nos dice para que sea un argumento principal. ¿Se entiende? Si yo le doy otra vuelta, ¿quién te dice a vos que esto no va a estar también dentro de este intervalo? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden, por ejemplo, si yo tengo una ecuación de cuarto grado, ¿cuántas raíces tenés? 4 raíces. ¿Sí? Básicamente, vos que estás haciendo una ecuación de cuarto grado, por ejemplo, x cuarta más 1, vamos a poner un ejemplo así ahora. Vos lo que haces es raíz cuarta de menos 1, ¿verdad que sí? Y te tienen que salir 4 valores. ¿Y de dónde lo que van a salir esos 4 valores? Porque de acá no van a salir 4 valores, van a salir 1 nomás. Entonces, justamente de ahí es donde salen los otros valores. Que vos, vamos a decirle que esta expresión, al vos pasar dividiendo la n, te da valores que entran en este intervalo. Entonces van a ser también soluciones, van a ser también argumentos principales. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y no importa cuántas vueltas, puedo darle 720 o puedo darle no sé qué sigue 720, 1080 puede ser. 1080. No, 1080 o 1080. Y lo que les digo es, ¿qué te dice a vos que esto no va a ser que está dentro de este intervalo? Entonces vos ahí, si vos no le haces caso a eso, estás perdiendo respuestas, estás perdiendo soluciones. Entonces, como una forma genérica, una forma general de escribir la solución de la raíz de un número complejo, dejarla como 2npi. ¿Sí? Entonces, todas tus soluciones, ¿cómo van a ser? Van a ser phi sub 0 más 2npi. No, vamos. N, vamos a poner acá. 2k pi sobre n. Entonces, por ejemplo, si vos haces acá y te salen 2 valores que están dentro de este intervalo, vos vas a tener 2 soluciones. Y vos tenés que probar, K pertenece a los enteros. ¿Sí? ¿Queda claro? Si vos probás para 3 valores de K y los 3 te salen en este intervalo, ¿a qué me refiero en este intervalo? A una vuelta. ¿Sí? ¿A eso me refiero? Entonces vamos a tener 3 soluciones. no podría restarle también una vuelta. Sí, puedes restar, pero eso es enteros. Entonces va a ser más o menos. No, porque ves que K ya es entero. Entonces ya podés decir que en K va a estar el menos 1, el menos 2, el menos 3, etc. Entonces cada puede ser más o menos 1, Sí. menos 2. Entonces, gente, eso. No sé si se entiende qué es lo que estoy diciendo. Como le dije, si vos probás valores de K y te salen 5 valores que están dentro de este intervalo, que están dentro de una vuelta, entonces vos tenés 5 soluciones. ¿Se entiende? Y ven que todo va a depender de n. Ven que mientras n sea más grande, este va a salir cada vez, o sea, se va a achicar más este, ¿verdad? Para fin, mientras n sea más grande. Entonces ahí vos tenés un rango más de valor de más soluciones para hallar. ¿Se entiende? Por ejemplo, si vos tenés x a la sexta más 1, por obvias razones, vos deberías de tener 6 soluciones. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Vos deberías tener 6 soluciones. ¿Se entiende eso? ¿Y de dónde van a salir esas 6 soluciones? Y en esa ¿cuándo va a ser nuestra n? Va a ser 6 justamente. Si a vos te pide raíz cúbica, n es 3. Si a vos te pide raíz quinta, n es 5. Si te pide raíz sexta, n es 6. ¿Se comprende? Vamos a un ejemplo. Y por eso salimos al ejemplo. Bien. Fíjense.
Por ejemplo, si te pide hallar esto, raíz cuadrada de ese número complejo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? Para hallar la raíz cuadrada o una exponencial, pues siempre conviene poner el número en forma exponencial. ¿Sí? Entonces vamos a pasar esta forma exponencial, ¿te parece? ¿Cómo vamos a hacer? Hay que hallar primero el módulo. ¿Cuánto sale el módulo acá? 4. 4. Sí. Creo. Bien. ¿Y cuándo sale el ángulo? Ahí le Raíz de 3. Ah, menos. Menos 60, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eh? Menos 30. Menos 30, perfecto. Bueno, sale menos 30. ¿Bien con eso? No, sobre 6. Sí, menos piso de 6. Bien. Ok, entonces, fíjense. Vamos a ver si tiene sentido. Este que indica positivo en el eje real. Y este que indica negativo en el eje imaginario. Básicamente mi vector está así. ¿Tiene sentido el menos 30? Sí, porque es acá. ¿Se entiende? ¿Correcto? Sin un problema, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo yo voy a representar mi número? Va a ser E a la I. ¿Cuál es el módulo 4? 4 por E a la I por pi sobre 6. ¿Pi sobre 6 qué es? No, menos pi sobre 6. Menos pi sobre 6 y más las vueltas correspondientes. ¿Sí? Ese es mi número de la forma más general posible. ¿Se acuerdan que este era el argumento principal? Pero se acuerdan que si yo le doy una vuelta me va a seguir cumpliendo. ¿Se entiende? Con eso. Si yo quiero la raíz cuadrada de este número, ¿cómo va a ser? Y va a ser de esta forma. Vamos a hablar netamente del argumento. ¿Sí? Como le dije, si yo comparo este con esta fórmula, ¿qué va a ser pi sub 0? Pi sub 0 va a ser menos pi sobre 6. Como les mencioné ya hace rato, es el ángulo que te da tu calculadora. ¿Y este qué es? Es justamente las vueltas. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir probando valores de K. ¿Sí? Va a ser menos pi sobre 6 más 2k pi. ¿Y cuánto va a ser n acá? Recuerden, esta es raíz enésima. Si mi raíz es cuadrada, entonces n tiene que ser 2, exactamente. Y ahí te voy a quitar los valores de phi. Usted acá, qué sé yo, puede hacerle modo tabla, puede hacerle modo tabla tranquilamente. Y quitan ahí los valores. Métale, qué sé yo, K, métale desde menos 5 hasta 5. Okay. ¿Se entiende o no? Pero ¿por qué le sumas ese? Tu ángulo ya no es directo, es menos pi sobre 6. ¿Y qué expliqué yo? Y si pero no le encuentro Fíjate. sentido meterle de una vez. Fíjate. Este es tu ángulo principal. Pero ¿qué pasa? Ese número complejo también puede ser representado por S más una vuelta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vos al dividir esto con n, este número que va a quedar dividido por n te puede salir en el intervalo que corresponde a los argumentos principales. Sin agarrarle menos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vos no podés asegurar que este número va a estar fuera de este intervalo. Y si está dentro de ese intervalo, sí o sí tenés que representar. ¿Entiendes? Entonces por eso es que tengo que agregarle sí o sí estas vueltas. Porque si no vas a estar perdiendo soluciones, vas a estar perdiendo raíces. ¿Sí? Entonces, una vez más, vos acá tenés una solución nada más. Con esto. ¿Sí? Con el argumento principal sobre n. ¿Qué pasa? Vos a eso le podés dar vueltas y vas a seguir cumpliendo el mismo número. Pero ahora vos estás agregando soluciones, porque al dividir con n te puede salir acá. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué haces acá? Y le empezamos a buscar los valores. ¿Alguien hizo en el modo
Profe, ¿Sí? en la facultad, si no me equivoco, no sé en qué parte es, pero creo que en el ente que la profe dice que la K tiene que tocarse desde cero nomás, ¿verdad? Ahí les pido a vivir que sí pregunten, porque fíjense, en ese ejercitario que me pasó porque era de Pereira. Por ejemplo, Pereira considera, por ejemplo, esos valores que son. O sea, él considera desde 0 hasta 360 sin problemas. Pero en el material de la FIO no está en este intervalo. Entonces ahí, por ejemplo, MDXD. Pereira, por ejemplo, dice si el ejercicio te pide el principal, es lo que tienes que restarlo o sumarle, pero si no te especifica que le puedes poner mayor a pi o menos pi. Ok. El valor de K sí va a estar en el 1. ¿Hasta aquí? Hasta en el 1 igual al valor de K. Pero vale. Fíjense. Ven que. ¿Qué pasa? Vos acá podés meterle valores. ¿Sí? Voy a hablar acá de, por ejemplo, menos 30 y vamos a darle una vuelta. ¿Sí? Menos 30 más 360 sobre 2. Le va a salir 165. ¿Sí? Esto, por ejemplo, entra en este integral. ¿Sí? Entonces, este podemos decir que está correcto. ¿Qué pasa? En vez de darle una vuelta, le das dos vueltas. 720. ¿Cómo te va a tirar? Te va a tirar 345. Y ven que este 345 no está más dentro de este intervalo, pero sigue siendo parte de una sola vuelta. Sigue siendo menor a 360. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, yo le voy a hablar de lo que vi. En la solución, por ejemplo, de ese ejercitario que me pasó, la solución o las raíces de este número, Ya, sí, nomás. Puedes borrar. ok, fíjense. ¿Cómo serían las soluciones, por ejemplo, de la raíz de este número? Va a ser 2 raíz de 3 menos 2i a la 1 medio puede ser. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 4? Es 2. Entonces puede ser 2 por. ¿Cómo era? Cis, era, ¿verdad? ¿Se acuerdan coseno? Seno. De. ¿Cuánto es el primer ángulo? 165. ¿Verdad? Y 2 por cis de 345. Así estaban las soluciones ejercitarias. ¿Sí? Si hago, si es que es en el rango de menos pi, pi, tengo que restar otra vez 360. Y eso es justamente lo que necesito una aclaración de que le pregunten algo. Porque fíjense, según el material que tengo que trabajar en este rango nomás. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían realmente mis respuestas? ¿Sí? Va a ser de esta forma. ¿Quién pasa 165 a radianes? 11 sobre 12. Una de las respuestas va a ser 2 por e a la i por 12. 11 sobre 12. 11 sobre 12 de pi. ¿Puedo Esa- poner el 5 también, verdad? Sí, supongo que sí. Porque no quiero aclararles porque en el material no está así. No está esta forma de respuesta. Así que depende de lo que les muestren los profes. A ustedes se les mostró exactamente este cis a todos. A ver, solo sí. A todos se les mostró. Eso lo necesito para poder definir ya cómo vamos a poner nuestras respuestas. ¿Sí? A todos se les mostró de esa forma. De cis. ¿No? ¿Sospechas entonces? Bueno, ¿quién hace el examen de cálculo? ¿No saben? Bueno, entonces, vamos a determinar una cosa, ¿sí? Vamos a trabajar por cómo está su solucionario nomás. Y vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? Vamos a hallar los ángulos y si esos ángulos son menores a una vuelta, representamos de esta forma. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver. ¿Puedes explicar lo de la n? ¿Por qué 2? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 0? Bueno, 0 Porque raíz cuadrada. Recuerda, raíz enésima buscamos. Y acá nuestra raíz es 2. Si vos te pides raíz cúbica, n va a ser 3.
Si te pide raíz cuarta, n va a ser 4. ¿Y qué pasa si cada agarro se lo? ¿Qué? Si cada agarro se lo iba a ser mi principal no. Porque va a ser 50. ¿Se entiende? Fíjense, bien primero para acá. Esto es lo que usted tiene que seguir. ¿Sí? Si usted quiere raíz cuarta, entonces n va a ser 4. Si usted quiere raíz cuadrada, n va a ser 2. Si quiere raíz cúbica, n va a ser 3. Bien. ¿De dónde sale? Este sale del principal. ¿Sí? En este caso, ¿de dónde? De artangente de las componentes. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esto es darle las vueltas. Empezar a dar las vueltas y ver las otras soluciones que vamos a tener. ¿Sí? ¿Se comprende, gente? Esta vamos a decirle que es del artangente. Son encontrar las otras soluciones. Y depende de la raíz enésima. Bien. Entonces, ¿qué yo hice? Mi phi sub 0 yo ya sé ya que es menos 30. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo hice? Empecé nomás a darle valores. ¿Sí? ¿A qué? Acá. Por ejemplo, le di k igual a 1. ¿Para qué? Para que me den 360. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Menos 30 más 360 sobre 2 me dio 165. ¿Está en el intervalo de una vuelta? Está. Entonces, esta es una phi 1. Una solución única. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿De dónde va a salir phi 2? Y de otro valor de k que le metas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, puede ser k igual a 2. ¿Qué me da k igual a 2? 720. Entonces va a ser menos 30 más 720 sobre 2. ¿Qué me dio cuánto? 345. Que vamos a considerar que está en el intervalo de una vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es también un posible valor. ¿Se entiende? Entonces, si vamos a representar de esta forma, la respuesta va a ser con el cis. ¿Sí? ¿Se entiende? Si por ejemplo nos salía otra respuesta que era de 50, entonces esa iba a ser nuestra phi 3. ¿Sí? ¿Por qué no llega 45 si ya sale de la phi? Ven que el intervalo principal realmente es una vuelta. ¿Sí? Según el material es una vuelta, el menos phi a phi. Pero por lo que demostraron ustedes en la facultad también consideran este tipo de respuesta. O sea que básicamente para ellos, con que te manejen entre una vuelta ya les sirve a ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende que yo les digo una vuelta? ¿Sí? Que sea menor a 360. Por lo que le mostraron en la foto. ¿Sí? No sé quién es, por lo que tiene con Pereira. Se le mostró de esa forma. Que puede manejarse, digo, no necesariamente tiene que hacerse menos pi a pi, sino que puede manejarse con valores menores a 360 nomás. ¿Se comprende? ¿Bien? Vamos. Pereira había dicho que tiene que entrar en ese intervalo. ¿Quién dijo eso? Pereira. Ok, entonces, vamos a hacer de esta manera. Si vamos a representar así nuestras respuestas, con el cis, vamos a utilizar cualquier valor que sea menor a 360. ¿Sí? Pero si vamos a dejar de la forma exponencial, ahí van a hacer lo que les dije hace rato, que era sí o sí que esté dentro de este intervalo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces hagan de esa manera. Si les pide dejar exactamente en la forma exponencial, ¿qué por ejemplo van a hacer a este 345? Van a quitarle 360. ¿Sí? Pero si no les piden dejar en la forma exponencial, dejan de esta manera. Utiliza nomás el ángulo directo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, vamos a alcanzar un cable. Vamos a poner en la playa. ¿Ya terminamos? ¿Ya terminó? La teoría. Vamos a ver más ejemplos después para dejar claro qué es lo que tienen que hacer.